Con nosotros Vilma Ripoll. ¿Cómo va, Vilma? Hola, bien. Dirigente bien, MST, Proyecto Sur, diputado, ustedes lo saben. Doctor Eduardo Calina, especialista en adicciones, matrícula 23668. Y Roberto, que nos va a acompañar. La idea es hablar en este tiempo que tenemos hasta que en Congreso decidan qué rumbo va a tomar la decisión de este país en cuanto a los consumidores, en cuanto a la política de droga. Porque si bien se habla de despenalización, ¿qué se hace con el que le vende a esta persona que se despenaliza? Hay toda una movida inmensa de mayor consumo, pero también de mayores operativos que incautan mayores cantidades de droga. ¿Esto quiere decir que los gendarmes están trabajando mejor o que el comercio ha crecido de manera que no solamente impacta en el interior del país, sino que ya se habla del avión de los Juliá, de que el país ya es una zona en donde se produce, llega a la pasta base, se produce y de allí se va? Arranquemos. Vilma, ¿están ustedes apoyando el Proyecto Sur una iniciativa, la iniciativa por la despenalización? ¿Por qué? Has venido ya a hablar de este tema, lo retomamos para hablar de otras aristas. ¿Por qué? No, sí, de verdad me parece que es importante. Es un tema delicado, es un tema que hay que debatirlo bien, pero es un tema que es la modificación de la Ley Nacional de Estupefacientes, que está desde el año 89, o sea, hace más de 20 años que rige la política del país en relación a este tema, la Ley de Estupefacientes. Esa ley que planteaba, digamos, el combate al narcotráfico por un lado y qué se hace con los adictos y la recuperación de toda la gente que ha caído en ese problema, es una ley que penaliza el consumo a la gente a todo el mundo, es decir, considera que el que consume es un delincuente, tiene sanciones del Código Penal para que consume. Y a nosotros nos parece que efectivamente hay que despenalizar al que consume, que es una realidad, y hay que perseguir al narcotráfico, y la ley ha fracasado en las dos cosas. El despenalizar al que consume, te quiero preguntar, en general, yo no escucho siempre el mismo cantito. Si la ley nunca se terminó de cumplir bien, si en nuestro país no aplicamos, se votan leyes, pero nunca se aplicó bien. Los casos que se aplicó bien... No, se los llevan presos algunos. ¿Cómo? Diría, fueron presos algunos, pero hubo muchos que les salvamos la vida porque hubo muy buenos jueces que se ocupaban, le daban la opción al tratamiento. No es que iba preso y era un delincuente, es una palabra esa que le inventaron ahora ciertos políticos de moda. La idea no era ponerlos como delincuentes, sino que al consumir estaban colaborando con el narcotráfico porque de algún lado viene. Entonces, la ley, que era absolutamente perfeccionable, no se cumplió bien. Los jueces que la cumplían bien, yo me acuerdo del juez Georgiou, Cavallo, jueces que nos llamaban, venían con los pacientes a la clínica, le daban la opción de tratamiento, estaba en vigencia la posibilidad de internarlos contra voluntad, porque ¿qué voluntad le podemos pedir a una persona que tiene dañada la voluntad? Ahí va. Ahora, por la nueva ley de salud mental, aclaremos eso. La nueva ley de salud mental para mí es tan lamentable y tan ingenua políticamente, es una verdadera catástrofe, y me avergüenza que en este país los diputados y senadores a último momento para resolver esas leyes masivas de fin de año para irse de vacaciones hayan votado una ley donde la denigración del médico y de todo lo que trabajamos es total, y donde llega a decir que un médico psiquiatra no tiene la condición de decir que una persona es peligrosa y que tiene que ser y que no puede ser internado por la fuerza. ¿Cuál es el punto más débil de solo esto? te doy un ejemplo. Yo si veo a un chico de 12, 13 años, absolutamente descerebrado por el Paco, que tiene un arma, no soy una persona capaz de decir que este individuo mata. Si yo les doy todos los fundamentos que va a matar porque no tiene ni idea quién es el otro, juega a la PlayStation, o una persona con una depresión melancólica brutal, con tendencias suicidas feroces, como algunas veces vemos, no soy yo capacitado. ¿Quién es capacitado? Tengo que firmar con un enfermero, un psicólogo, un asistente social. Hay cosas en la ley lamentables, porque todas estas cosas van a la rápida y nunca se piensan bien. A ver,
Hacemos una coma ahí, porque tengo que ir a los títulos por la hora y ahora le seguimos. Sobre todo hablando del consumidor, pero también abriendo el panorama a la situación en que tal vez hoy por hoy, como el país aumentó en el sentido de que es proveedor hacia otros países, se ha descuidado tal vez la parte de interna. Tránsito y ahora es de destino, es decir... Es de destino, tal cual. Bien. La problemática de drogas, para que empieces a formar tu opinión, ¿no? Escuchando a los especialistas y escuchando a la gente que trabaja en el tema. Vamos a retomar el tema. Vos tenías una pregunta. Sí, dejado. ¿Cuáles son los puntos débiles a ese planteo que hace usted de la nueva ley de salud mental? Pues una ley que no contempla la psicopatología del adicto, contempla una serie de problemas sociales y una serie de posiciones libertarias de una ingenuidad asombrosa para aquel que como yo tiene 50 años trabajando con adictos. En el año 71, un miembro de la extrema derecha de los Estados Unidos, Barry Goldwater, candidato a vicepresidente, dijo esta frase que está publicada en el diario La Prensa de noviembre, si no sé, el 7, 8 o 11 de noviembre del 71. Yo lo tenía y no sé de dónde está el recorte ese. Dijo, hay que legalizar la marihuana porque es el gran tranquilizador de la juventud norteamericana. No tenía ningún empacho de decir lo que nosotros acá queremos. A la gente. Claro, la marihuana es la droga de la idiotización. Yo les pregunto a todos ellos que hablan de la despenalización y todo eso, si creen que una ley puede evitar que estas sustancias dañen los cerebros de estos chicos como los vemos nosotros. ¿Vilma? Yo estudio profundamente los cerebros de estos y les puedo demostrar cómo se van dañando aunque los diputados no lo vean. Yo soy enfermera primero y también tengo como 30 años de enfermera. Entonces, yo creo que el problema que tenemos que debatir no es si daña mucho, si daña poco, porque es cierto que daña y entonces es una decisión como daña el tabaco y como daña el alcohol, doctor. Como las dos cosas dañan. Pero también hay gente que consume tabaco y consume alcohol, no es adicto, y hay gente que consume alguna de las drogas y tampoco es adicto, porque hay usuarios frecuentes, hay algunos que consumen más frecuente y algunos que son adictos. Pero el alcohol y la venta está prohibida a menores de 18 y el cigarrillo también, y el cigarrillo cada vez se pone peor, la legislación haciendo libre de humo. Todos, ¿cómo vamos a...? Sí, pero nadie persigue a los que fuman, nadie los considera... Preguntarle al que no puede entrar en el... No, discúlpame, nadie los considera que hay que juzgarlos con el Código Penal, que hay que penalizar el consumo. Vilma, usted dijo, si daña, ¿por qué lo aprueban? Si daña, si ya está comprobado que daña. Pero porque existe el consumo, existe una decisión y una voluntad. Es en lo que no está de acuerdo en la decisión y la voluntad de tantos otros. También una clase media. Sí, existe una realidad que trasciende todas las clases. Pero se muere gente. Todas las clases, sí, pero no se mueren. Se muere un sector que de verdad está muy expuesto, que es el que consume Paco y el que está en una situación social terrible, porque estamos hablando de un problema de salud y de un problema social. Eduardo, no estamos hablando de un enfermo, ni de un delincuente, ni de un problema penal. El que quiere penalizar es porque quiere hablar de un sistema, de un problema penal. ¿Me entendés? Y nosotros decimos, es cierto... Una cosa es penalizar mandándolo a la cárcel, otra cosa es penalizar mandándolo a una granja. Pero y entonces no es penalizar, perdóname, eso es tratamiento y no hay. Ahora te voy a decir y cómo también no una hay. ley en ese sentido. Y bueno, pero entonces eso no es lo que piden los que penalizan. Los que penalizan despenalización que pide además. Despenalización pide que no se persiga, generalmente a los jóvenes. Y viste, a los jóvenes es a los que más persiguen por el consumo personal. Los paran y se los llevan. Y en la comisaría es una lotería si no te dan, si no te matan y si no te va muy mal. Eso por un lado. Sí. Y entonces, nosotros lo que decimos es, hay que despenalizar el consumo, porque con eso no vas a cambiar que dejen de consumir o no. En cambio, y tratar a los que necesiten tratamiento. Eso sí, el Estado se tiene que hacer cargo. Por supuesto, no se hace cargo. Y hay empresas privadas, como la que tiene el doctor, que son las que se hacen cargo, pero el Estado no se hace cargo. Así que si querés, te cuento lo que pasa en la capital, en la provincia, bastante. Necesito que haga el descargo, Eduardo. Es asombroso lo que decimos. En la época que se votó esa ley, nunca hubo más recursos en la época de Menem y con gran influencia de la DEA, doctor, dígalo. ¿Será de Menem o será de Perón? Sí.
Nunca hubo jamás tantos recursos para tratamiento como en esa época. De ahí en adelante, todos los gobiernos, y principalmente este, fueron cerrando todo y sacando todos los presupuestos, y este gobierno casi secó los presupuestos de drogas, para el tratamiento de drogas. En aquella época está todo centrado en los tratamientos. Y te voy a explicar algo. El jefe de policía de Estocolmo, y tengo el libro de Semberger a disposición de quien quiera, cuando se discutió esto en Europa, sacaron estos argumentos. Y el hombre dijo, mire, propongo que se legalicen y se despenalicen los asaltos a los bancos, los robos a los bancos, porque son muy difíciles de controlar. Nadie le interesó controlar esto como se hacía. La policía, perfectamente lo que dice Vilma es cierto, hubo muchos abusos, pero enormes cantidades de policías que ayudaron, muchachos, los trajeron, los pusimos en tratamiento, y yo trabajé para el gobierno gratis en esa época y no tengo ninguno, no me vuelvo rico en ninguna clínica, siempre he inventado que yo vivo entre millones y millones. Bueno, ninguno de nosotros se volvió millonario como se vuelven los del narcotráfico, a los que nunca tocaron y siguen sin tocar, y no creo que los toquen por más leyes de esta que hagan, pero la despenalización, que para que el público piense significa liberación del comercio minorista, es un sistema en un país como este, donde las leyes se aprenden desde niños que no se deben cumplir y no se cumplen en su mayoría absoluta. La despenalización significa la liberación del comercio minorista. Si en el tabaco el éxito de las luchas del tabaquismo es controlarlo al fondo, justamente una marca de tabaco llamada marihuana, que es nada más que un tabaco tan natural como el tabaco... ¿Que la tabacalera se hace cargo después de la marihuana si se despenaliza o no? Estoy hablando pavadas, por ejemplo. ¿Se despenaliza a la persona? ¿Se legaliza de alguna manera? ¿Se puede comercializar? La despenalización no es legalización. No sé lo que van a hacer las tabacaleras. Yo lo que te quiero decir es que la despenalización no significa, no después, tomar cartas en el asunto en relación a los temas más agudos y a los temas más complicados. Acá el problema es que el tabaco está despenalizado, igual que el alcohol. Y la verdad que el alcohol... que te diga el doctor lo que hace con el cerebro la persona que es adicta al alcohol. Entonces, bueno, despenalicemos para que no se persiga a los pibes en lugar de perseguir a las grandes empresas que generan el narcotráfico. Fíjate, la famosa radarización que iban a hacer para controlar las fronteras. Bueno, ¿cuántos radares? Hay 1.200 pistas clandestinas denunciadas, sí. 1.200 pistas. Digo porque acá el gran negocio en el que están involucrados y asociados todos, el poder político, la policía y la justicia, muchos sectores de la justicia, contra esos hay que ir, porque para que los hermanos Juliá salgan del aeropuerto de Morón y vayan por el aeropuerto de Seiza y pasen alegremente, o Southerwinds, la empresa del Estado, traslade cocaína, es porque está todo contaminado con el problema del narcotráfico. Entonces vos tenés en el Chaco, por ejemplo, radares. El radar del Chaco solo actúa 6 horas y en un radio de 600 kilómetros. Y en toda la zona sur, en la Patagonia y en la frontera andina, en ningún lado hay radares. No hay radares. Vilma, entonces tienen todo abierto para entrar y hacer negocios. Vilma, ¿Por qué no vamos todos juntos, ¿por qué no vamos todos juntos contra los narcotraficantes? ¿Por qué no le exigimos a todos los que son socios? Yo te quiero hacer la pregunta. Todo esto que estás contando pasa con este gobierno que dice que si se vota esa ley van a haber tratamientos para todos. ¿Por qué no abren primero y organizan lugares de tratamiento por todos lados, dedican todos los recursos y después buscamos poner una ley? La despenalización puede ser contemplada y el espíritu de la ley de que no se penalice a los chicos, estoy 100% de acuerdo, pero en el contexto actual va a pasar lo mismo que en México. En México lo estudiaron muy bien. Lo que lograron es la atomización del comercio minorista. Son miles y miles de chicos que no tienen nada que hacer. En este país hay 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan y todos estos consiguen trabajo en ese área donde salen a vender de a 5 o 10 cigarrillos por todos lados. Claro. Y por eso yo creo desde que despenalizaron en los últimos años y medio, de que la ley esa, que la despenalización ya existe en este país, lo que se ha extendido, el uso de drogas y el abuso total,
Todo está equivocado en este le abre país. la puerta a alguien a empezar a entonces, fumar. Entonces Eso la quiero saber, ley, perdóname, despenalización. hace Espérate, Vilma. 22 años que está penalizada. Yo lo que te digo El es... uso y la costumbre ya no estaba es penalizar penalizada. más. Ya Pero el juez no dice está que se más, vaya. basta Pero de entonces decir que la ley no tomemos tiene el toro espíritu. por las astas. Vilma, no está penalizada en este país, ya se Despenalicemos el despenalizó. consumo para consumo personal. Pero el juez no libera y a la gente avancemos. para consumo personal. ¿Quién se puede creer ese ¿Qué lo perro? va a Lo sigue metiendo liberar? preso. ¿Qué lo va a Bueno, la gente? Vilma, Bueno, eso por un lado. Y ¿Quién por se el otro puede creer lado, que para consumo personal los tipos que andan, una pareja que andaba con 18 gramos de cocaína, el juez las liberó porque dice que no tenían balanza ni tenía elementos de venta? pero a los pibes que llevan tres cigarrillos de marihuana también los meten van en vendiendo cana. los de Paco también, todo También los- despenalizado, no los tocan a ninguno. Bueno, Se los liberó. ponen presos. Y entonces yo lo que te quiero decir es que para los que son adictos y de verdad necesitan tratamiento, el Estado no se encarga. Debería ser un problema de seguridad interior y sería un problema de salud pública. Por eso, No de se salud puede pública y descontemplar, social, porque es cierto. estamos encargados del avión de Julián, no podemos mirar lo que pasa en la 1114. Es cierto que hay 1 millón de pibes en todo el país que no tienen ni trabajo, le llaman los jóvenes ni. Sí. Entonces la salida para esos pibes, ¿cuál es? Social. Es de inclusión. El pibe que tiene que trabajar Sí, y eso estudiar a la seguro, mañana siguiente. estamos de acuerdo. Se levanta y se dedica más a eso que a otra cosa y no le hace la venta minorista a nadie, ni se ocupa de nada de eso. Entonces el problema es social y el problema es cultural no se niega, y el al problema contrario. es Lo que de pasa salidas es que de este de lado fondo. dicen que la Entonces, despenalización profundiza el problema social. No. Invita a... Hace 20 años que está penalizado. Lo único que lograron es que el país se transforme en un país que era de tránsito a un país de destino. Y hace 20 años que está la ley y no lograron disminuir la cantidad de pibes que tienen Bueno, quiero decir problemas algo de con narcotráfico. contestar esto, línea ¿no? para Esto me parece responder y ya importante. terminamos. Hace varios años que está totalmente despenalizado por la ley esa que despenalizó y no se persigue a ¿A ninguno dónde más. está despenalizado? Acá en este país está No, totalmente está todo- despenalizado. La ley está vigente, discúlpeme, la ley La nacional ley de sí, pero estupefacientes... hubo fallos de la justicia que revirtieron la ley. No está penalizado Pero por nada. favor, Perdón. pregúntele a los jóvenes, No ¿qué está- pasa con ellos? Perdón. ¿Qué El pasa con la 76% policía? de los Perdón. asistidos en Además, el centro como de quedó desde el atenciones... principio colgando, yo creo que poca gente en este país ha escrito más contra el tabaquismo que yo. Tengo libros, Sí, ya artículos sé, doctor, permanentes. Y sobre el alcoholismo dirijo la revista argentina de la alcohología Bueno, y vivo y luchando sobre las contra el adicciones, alcoholismo. Perdón, así que me siento con total derecho de hablar contra la marihuana. Vos sabés que, por ejemplo, acabo de publicar la revista 140 de Psiquiatría Biológica y en Addiction Medicine, una revista de primer nivel mundial que ustedes nunca toman en cuenta, las revistas médicas, se ha demostrado que en este momento se ha incrementado el cáncer de testículo en jóvenes por marihuana. Esto que todos creen que es un chistecito. Pero es que ella no ve, hablamos de es que adictos. la Son despenalización es sustancias otra cosa, no están discutiendo No, eso. no, Yo pero no la estoy despenalización discutiendo cuánto- significa crearles un clima Pero, de que doctor, no es esto así, es inocente. doctor, La no es marihuana... así. Como darle ¿Cómo? vía libre a que Discúlpenme, entre en la sociedad. discúlpenme. Yo me quedo asombrado. La Agarrá un joven que no actual, crea, mirá, la agarrá un joven que no situación- crea que la marihuana es natural y que es fantástica y que hace crecer el pelo y la inteligencia. Yo lo que te digo es que la situación de 20 años de esta ley que penaliza generó que haya la cantidad y Que el se aumento discute de entonces consumo en que otro hay. sentido. Entonces hay que buscarle la vuelta Eso es por de- el lado de la... Perdón, no hay en este país lugares de tratamiento estatal. No hay, se ha tercerizado todo. Entonces la Empecemos gente a crear que eso antes de de los discutir de sectores otras cosas. estatales tienen que pedir cupo y tienen que pedir cupo para poder irse a tratar. Bien, Usted lo ese es sabe un mejor punto que nadie. fundamental. La próxima vamos a hablar de eso, de las Vos granjas sabés de que los la ley centros que de ustedes rehabilitación que votaron, podrían ser del la Estado. ley esa, Señora, no estoy dice que hay que hacer, no se puede ni abrir ni una comunidad terapéutica más, hay que cerrar todo. Sobre todo con la que se pasó traten ahora en la con calle. Ayahuasca Sí, de- pero de entonces Córdoba, están tratando, digamos. déjame que diga esto, porque en la provincia de Buenos Aires, que hay 174 centros de atención ambulatoria, hay 60 que están en peligro de cierre. Sí, están y los cerrando. 2 centros de desintoxicación que había para los casos que tienen riesgo de vida, que uno estaba en Lanús en el Evita y el otro estaba en el Mercante en José C. Paz, los cerraron. Bueno, bien, entonces, eso es- el doctor está de política para acuerdo los en que lo hagan. Son los que votan esta narcotraficantes ley. y persecución y falta de tratamiento. Vilma, lo cerraron los A ver, que votan basta, esta ley, Eduardo. no nosotros. Eduardo, ya. Seguimos la semana que viene con este tema porque se pone caliente. Porque entiendo que hay un punto en el que está muy de acuerdo y hay otro en el que el doctor dice es una invitación a que entre la droga. Vilma dice no, la invitación es la penalización. Te doy un solo dato. Las drogas legalizadas como el tabaco y el alcohol triplican el número de muertos producidos en cualquier guerra narco como la de México.
Esto para estar pensando tal vez en el sentido de él. Pero también, como dice Vilma, el 76% de los asistidos como consecuencia de hechos violentos ingresó intoxicado por alcohol u otras drogas. El 38% de los aprehendidos en comisarías. Ese es el punto. Si está drogado y robó, la legislación tiene agujeros por todos lados. Un cambio urgente hay que hacer. Y eso es lo importante, que empecemos a entender que un cambio urgente hay que hacer.